Bienvenidos al especial de AFIT, el podcast, charla entre colegas. Hoy nos vais a ver entre libros. Adivina dónde estamos. Sitio chulo, ¿eh? Sitio muy chulo. Chulo. Es una biblioteca chula, hace muy buen día. Estamos en Colonia, Alemania, que hemos venido a la feria FIBO. Y nada, queríamos hacer este episodio extra un poco diferente. No ha podido venir Jorge por problemas familiares. Teníamos el billete y las entradas a la feria. Y nada, mandarle muchos ánimos. Bueno, su padre le han diagnosticado cáncer de pulmón. Y bueno, pues menos mal que está de pruebas y está encapsulado y le han dado buenas noticias de que lo pueden operar. Y luego tratamiento. Y de hecho, fíjate si tiene tan buena actitud que cogieron y después de salir de las pruebas ingresado, les dijo, venga a entrenar. Y entrenaron al día siguiente en AFIT Pinto, porque ellos están apuntados a AFIT Pinto. Así que su padre y su madre. Fenomenal. O sea que estupendo. Además, sus dos hijos tienen el máster de experto en entrenamiento y cáncer. Así que mucho ánimo. Nos mandamos un abrazo desde aquí. Cuenta tú si quieres o vamos contando la experiencia del primer día. El primer día fue uno de los días más rocambolescos de mi vida, la verdad. Sí, bueno, antes de nada, deciros que, como ha dicho Alberto, estamos en FIBO, estamos en Colonia, hemos venido a la feria FIBO, que es la feria más grande con respecto a lo que se refiere al fitness. Nos vinimos para acá el miércoles a la 1 de la tarde y la verdad es que tuvimos un día interesante porque cogimos el avión a la 1. Todo bien, el avión salió un poco con retraso, pero llegamos llegó en hora. Incluso antes de la hora. Le dio zapatilla. A las 4 menos 20 y habíamos cogido un alquiler de un coche. No vamos a decir tampoco la empresa, pero cogimos un alquiler de un coche junto con el alojamiento. Pero si vamos a decir la empresa, Euroscar. Bueno, son unos mamones. Pero realmente... No, hombre, a ver, aquí desde luego nos trataron de pena. Sí, pero bueno... Sí. En fin, la cosa es contar la aventura. Bueno, lo primero, para encontrar el Euroscar, tardamos media hora, mínimo. Media hora entre los carteles en alemán, porque no es que estén en alemán y en inglés, están en alemán, porque fuimos hasta Frankfurt, ¿vale? Y de Frankfurt tenemos que venir a Colonia. Entonces, que son 200 kilómetros. Llevamos allí a la agencia, nos dicen que claro, que nosotros habíamos alquilado un coche desde las 10 de la mañana del miércoles a las 10 de la mañana del sábado. Que bueno, eso fue un poco culpa mía, en el sentido de que yo reservé por Booking desde el día de llegada, o sea, de entregar el coche, y entonces puse la hora de entrega antes de coger el vuelo. Y luego te coge automáticamente el sistema 3 días consecutivos, o sea, 24, 24, 24, y te coge automáticamente a las 10 de la mañana. Yo le hacía aceptar proceso de pago y chimpún. Cuando llegamos allá a la recepción y nos dicen que claro, que es que llegamos a las 4 menos 20 de la tarde y que no nos pueden dar el coche porque había que recogerlo a las 10 y tenían un periodo de cortesía de 29 minutos. Entonces, claro, nosotros dijimos, vamos a ver, si nosotros tenemos el alquiler de 10 de la mañana a 10 de la mañana del sábado. Y ya lo hemos pagado. Por lo tanto, nos corresponde ese coche en ese periodo de tiempo. Pero aquí, si no vienes a recogerlo, te lo anulan, por así decirlo, y encima nos hacían pagar un plus. No, o sea, te decían que la reserva estaba anulada, ¿no? Como si sí, claro, cancelada. Claro. Y le digo, pero vamos a ver, es como un hotel. Si yo reservo un coche 3 días, ¿dónde está mi coche? Claro. Y entonces me dicen, no, que es que si no vienes, te quedas sin coche. O sea, le quedamos a otro. Exactamente. Y entonces digo, vale, pues eso es la primera vez que me pasa en mi vida. Y entonces me dijeron, puede coger usted un Mercedes y entonces tiene que pagar 70 pavos más por día. Correcto. Y entonces yo le dije, y una mierda. Ahí está. Entonces le dije, cancélame la reserva. Y entonces me dijo, vale, te la cancelo. Y entonces ahí empieza la odisea. Ahí empieza la odisea. No dijimos nada, a tomar por culo. Miramos otro sitio y cogemos, vamos a otra casa. Porque dijo que nos devolvía el dinero. Total, que vamos a otra casa y nos cobraban 500 euros por 2 días y medio de coche. Y entonces, vale, vamos a otro sitio. Y cuando estamos haciendo todo el trámite de todo, Alberto se ilumina la bombilla y dice, espérate, vamos a llamar a Booking para ver si nos solucionan esto. Porque lo cogimos Euroscar a través de Booking. Total, que en la llamada justo estoy pagando el otro coche. Ya lo habías pagado, sí. Ya había pagado. Me dice, no, vamos a Euroscar que nos lo van a solucionar. Total, que cancelamos ya el coche que habíamos alquilado en otra compañía y nos vamos a Euroscar. Llegamos allí, ojo el detalle, que no sé si te diste cuenta. Llegamos y digo, no, mira, es que a través de Booking se van a poner contigo, querer hablar contigo para tal. Y dice notas, pero no habías cancelado el coche. O sea, lo dijo como en plan, ahora quieres el coche cuando después que lo has cancelado. Digamos con la simpatía de los alemanes, ¿vale? Que no tengo nada en contra de ellos, pero Pero no son de Cádiz. Es complicado, ¿eh? Total, que nos llama otra vez el de Booking y nos dice que con Euroscar que no nos habían devuelto el dinero
y que Booking se comprometía a devolvérnoslo si hacíamos otra reserva con otra compañía. Entonces nos consiguen otro coche. ¿Qué pasa? Que nosotros habíamos aterrizado a las 4 menos 20 y eran las 6 de la tarde y no nos daban el coche hasta las 8. Por tanto, íbamos a estar allí en el aeropuerto más de 4 horas, no habíamos apenas comido y al final pues nos tuvimos que meter un McDonald's en el cuerpo. Mientras, bueno, al final allí estuvimos entretenidos, pero estábamos cansados. No, sí, pero que entre el impasse ese para hablar con los de Booking era una odisea, porque no teníamos internet, teníamos que compartir internet, las gestiones fueron tremendas. Y luego tuvimos que salir a la calle, salir a la calle, volver. La siguiente parte es que llegamos a coger el coche con budget, nos dan un Dacia Sandero, nos quieren meter, nos ofrecen otro coche para pagar más, le decimos que con eso va bien. Y ya sacamos el coche. Vamos hacia Colonia y entonces llamamos al alojamiento. Tenemos un apartamento por aquí cerca. 11 de la noche. Bueno, y hacemos 7, 8, 9 llamadas, ya no sé, al apartamento. No contesta nadie. Llegamos al apartamento. Vemos a ver si podemos llamar allí a alguien. Nada. Llamamos a Booking. Oye, que no nos abren el apartamento. Vale, pues nada, no te preocupes. Nos podemos encontrar y en 45 minutos te llamamos. ¿No nos llaman? No nos llaman. Llamamos nosotros otra vez. Llamamos. Pero no te ha llegado un correo de no sé qué, de cancelación, tal, no sé qué. Vale, pues no te preocupes, venga, en 45 minutos te llamamos otra vez. Eso ya no sé qué hora era. Nos vamos a tomar un café. Y a todo eso perdíamos los datos. O sea, sí, claro, que no se nos iba al internet. Se nos iba al internet y, claro, nos mandaban emails que no llegaban, mensajes a Booking que no llegaban. No, nos dijeron, hay unas instrucciones que es que tienes que ir al pre-shop, llamar al pre-shop primero, que se llama EUNES, o a ver, tú sabes. Nos dieron unas directrices que, por más que las seguíamos, allí ya nos entraba la risa, porque eran las 12 de la noche, estábamos metidos en el coche. O 12 y pico ya. Y no nos daban una solución. De hecho, nos dejaron en espera una hora. Ya colgamos, con la musiquita. Volvimos a llamar y entonces nos lo cogía un caballero. Sí, fue un caballero, la verdad. Y entonces, nada, nos dijeron que nos devolvían el dinero y tal, y que nosotros buscásemos un hotel. Pero que él nos ayudaba, entonces nos dijo que había una Airbnb cerca, a 10 kilómetros. Y entonces yo miré las condiciones y le dije, no vamos a poder dormir en ese Airbnb. Digo, porque son las 12:30 de la noche, entonces ya te coge la noche siguiente, entonces no me van a dar las llaves hasta las 3 de la tarde. Digo, nos va a tocar dormir en el coche. Ah, vale, pues sí, tiene usted razón. Y le digo, me tiene que buscar un hotel, que es lo único que tiene recepción 24 horas. Ah, vale, pues venga, buscamos. No, pero es que ahora, como está lo de la feria y tal, no sé qué, que es que no hay habitaciones en ningún lado y todas son mucho más caras de lo que usted reservó. Digo, claro, pues por eso reservé yo en noviembre el hotel. Digo, y lo pagué. Digo, porque sabía lo que había. Ah, sí, vale, pues voy a ver si me autorizan la operación. Tengo que llamar a los de arriba. Vale. Claro, porque Booking te da, digamos, un tope de 65 euros por encima de tu reserva. Si tú te gastas 100, pues la reserva equivalente pues puede valer 165. Lo que está por encima de eso te lo tienes que costear tú. Pero este hombre al final pues consiguió, debido a a la escasez de oferta, pues consiguió que nos dieran un hotel que era bastante más caro que el Airbnb que teníamos. No, claro, que el Airbnb que teníamos, no, que el apartamento que teníamos. Bueno, el apartamento. Y finalmente conseguimos llegar a este sitio. La verdad es que el sitio es súper bonito, pero claro. Es una residencia de ancianos. Es una residencia de ancianos. También creo que había estudiantes, ¿no? ¿O no? Estudiantes hay menos. Es una residencia de ancianos. Esto tendrá, yo que sé, 300 o 400 habitaciones. Algunas son del hotel y otras residencia de ancianos. Pero bien. Sí, tiene su gimnasio, su piscina. Vamos a ir a entrenar hoy, además. Vamos a entrenar esta mañana. Bueno, pero no acaba la odisea. No. De hecho, llegamos a este hotel. No, pero y este hotel estaba a 35 kilómetros. Eso a la 1 y pico de la mañana. A la 1:30 de la mañana. Cogemos el coche, nos venimos hasta aquí, 30 y pico kilómetros. Más, que ya llevábamos 200 y pico. Y llegamos a recepción y decimos, mira, hemos hecho esto, hemos tenido este problema, y allí en recepción no habían recibido ni la reserva ni nada. Además, el de recepción era... muy simpático también. Un señor de 70 y pico años, tranquilo, yo creo que era vietnamita, ¿no? Sí. O con rasgos vietnamitas. Sí. Y el tío, pues, no, que es que no nos ha llegado la reserva de Booking, tenéis que esperar. Y ya, pues, en el lobby esperando con tus primos. Sí, había gente rara por allí. Y gracias a un chaval que trabajaba allí en el hotel, nos dijo, bueno, intentó... Suelen tardar media hora, dice, 45 minutos de entrar a la reserva de Booking si las has hecho... Esperaros, tranquilos. Y ya, pues, a las 2 y pico les entró la reserva. Entonces, dice que le entró la reserva al correo, pero no al sistema. Entonces, otra media hora, yo no sé ya a la hora que era ya. A las 2:30. Y ya pues por fin entraron y por fin ya nos dieron la habitación y pudimos dormir. Subimos, sí. 2:30, 3 menos cuarto, estaba en la cama. Y bueno, pues luego
Ya Ahí lo que sabíamos es que era imposible Tener que el más. día siguiente íbamos a tener, iba a ir peor. O sea, imposible. Y lo llevamos bastante bien, porque nos dieron ataques de risa por el simple hecho de que, o sea, era imposible que se retorciera más. total. O sea, Y bueno, el día de ayer nos salió genial. el día de ayer fue muy bueno, estuvimos todos desde las 10 en la feria con... Hasta las 5 y pico, cierran a las 6. Había un montón de cosas interesantes. Hoy nos queda más de la mitad de la feria por Sí, ver, porque es inmenso. porque es muy grande. A ver, vamos a hacer una recapitulación de todas las cosas chulas que vimos. Pues a ver, a mí al menos que me llamaran la atención a nivel de, que ya veréis algún vídeo, a nivel de, sobre todo para el tema de rehabilitaciones y lesiones, pues máquinas muy interesantes para trabajar en los diferentes periodos de las readaptaciones, máquinas muy personalizadas, con una serie de ajustes que se adaptan a cada articulación, con un porcentaje digamos, de newtons para ciertos movimientos, que digamos que es la fuerza, ¿vale? que se emplea, está todo hiper estudiado, los rangos de movimiento, Los los grados de flexión, los grados de extensión. Las sectorizadas. Exactamente. Sí, esa es tan genial porque ajustas a cada persona a los rangos de movimiento que pueda hacer tras lesión, y luego además ajustas los newton de fuerza que le aplicas en la fase concéntrica de la flexión y en la fase concéntrica de la extensión, y luego a nivel isométrico también te mantiene la fuerza. Y entonces, pues, se puede individualizar muchísimo cuando en una recuperación. Y luego está guay porque tiene diferentes maneras de jugar con el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución, la velocidad de ejecución. Lo único que el único pero que a lo mejor le puedes poner, por ponerle a un pero, es que ese tipo de máquina solo se puede utilizar, pues está enfocada en lesiones, porque la fase céntrica en ese tipo de máquina no existe. No, o sea, esas están pensadas, y de hecho vimos varias empresas para hacer una clínica de rehabilitación espectacular. Es decir, tú creas una clínica de rehabilitación donde trabajas en camilla y luego te lo llevas a hacer un entrenamiento con ese tipo de máquinas sectorizadas. Incluso incluir las que vimos del robot ese que vimos enorme para gente con problemas neurológicos. Con problemas neurológicos. Sí, era una especie como de robot que simulaba la montura de un caballo, que de hecho, bueno, no sé si vosotros sabéis, se utiliza la terapia en caballos para, sobre todo en niños con problemas neurológicos, con problemas a nivel de tronco, que no tengan esa capacidad de sostén, para, a través de los inputs del caballo, el cuerpo, se trabaja de forma homolateral cuando hay alguna deficiencia, cuando hay algún problema a nivel de inervación del sistema nervioso central. Y era interesante, lo único que, claro, cómprate esa máquina, ¿sabes? Sí, no es más cara la máquina que el caballo. No preguntamos el precio, pero vamos. Sí, no, pero el concepto era interesante. Porque el concepto es muy interesante. El concepto era interesante. Hombre, pero el robot ese no se cansa y puedes continuamente tratar a muchos seguidos. Sí, pero al final, mira, ya ahí, por ejemplo, eso te condena a hacerlo en un sitio cerrado. En cambio, el caballo... Bueno, a lo mejor lo puedes hacer combinativo en una clínica de rehabilitación. Sí, pero yo creo que al final todo ese tipo de terapia está muy bien la aportación de lo que es el sistema tecnológico, pero si no hay mucha diferenciación a nivel de ganancia o a nivel de progreso, si yo tuviera que elegir, preferiría un caballo al aire libre, con un trato al animal, con una conexión diferente, que no sea tan, digamos, material. No, quizá eso estará pensado para los hospitales. Sí, claro. Lo que pasa que es eso, es un sector muy individual, muy concreto. Eso es un nicho muy concreto de rehabilitación. A ver, luego ya para todo el mundo lo que vimos fue el sistema este, que a lo mejor lo traemos para AFID, porque es muy interesante, que son como pelotas contiguas, simulando la columna vertebral. Bueno, más que simulando es que se adaptan. Bueno, se adapta a la columna vertebral y hicimos una pequeña clase. Y a mí lo que me gustó es que, bueno, pues trabaja mucho la estabilización lumbopélvica, relajación facial, puntos gatillo. La propia movilidad de la columna. La propia movilidad de la columna. Es decir, luego el control también de estabilidad, no solo a nivel, digamos, de la cadena posterior, sino también de la zona anterior del transverso.
oblicuos, porque había ciertos ejercicios que parecían una chorrada, pero yo no era capaz de mantenerme Sí. tumbado sobre sobre ese material. Eran una especie de, era como de, no era goma espuma, pero era un material así duro y Más duro. y blando, así como que no sé de qué material exactamente estaban hechos. Bueno, es un material plástico. Es un material que no se deforma, y o sea, la estructura es muy sencilla, porque digamos que cada circulito va pegado, pum, 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 de dos en dos, y tiene la longitud de la columna también en función de lo que tú midas, de tu altura, pues hay bolas adicionales y se adapta. Y eso estaría bien para hacer clases específicas de eso para el tema de la columna. Pero vamos, está guay. De hecho, les dijimos que nos mandasen un correo con la información para ver si compramos varias y podemos hacer ciertas clases con eso. Y luego cerca de eso estaba una máquina antigravitacional, creo que se llaman, que es como la Alter G, pero bueno, otra marca, ¿no? Entonces, eso es, te metes una cinta de correr y hay alrededor una especie de cinturón y te metes como una cápsula, ¿no? Entonces te eleva hacia arriba y te quita el peso corporal. Entonces, eso te permite de correr, por ejemplo, a un porcentaje de tu peso corporal mucho menor. Entonces, una lesión, por ejemplo, de cruzado o de menisco o condropatías que quieras empezar ya, que has hecho un proceso de fuerza y un ejercicio y has hecho un tratamiento de fisioterapia, pues que puedas incorporar la carrera quitando peso corporal, ya no lo tengas que hacer en piscina, sino en una cinta. Entonces te levanta, te quita pues eso, un 75 o un 50% del peso corporal y ya empiezas a correr. Entonces, a nivel de impactos reduce muchísimo la carga y bueno, pues puedes empezar a trabajar el gesto deportivo de nuevo. Entonces es súper interesante para corredores, jugadores de cualquier tipo, baloncesto, fútbol. Sí, para que os hagáis una idea, tu tronco está libre, tu tronco superior, y tu tronco inferior está metido, como ha dicho Alberto, está encapsulado con una especie de cápsula que tiene a su vez una cinta, como una cinta de correr. Y entonces, lo que ha dicho él, en función del grado, pues puedes ir empezando a meter impacto de forma muy gradual, hasta, bueno, porque claro, nosotros normalmente trabajamos el no impacto en bicicleta, en elíptica, y el siguiente paso, pues puedes hacer un pequeño impacto en cinta o un pequeño impacto en una superficie lisa, incluso en una superficie que sea acolchada, pero césped. O césped, pero ya es un contacto ya directo. Claro, con todo tu peso. Exactamente, con esta máquina es capaz de reducir tu peso en un índice, en un porcentaje X que tú lo pones. Yo también lo veo súper interesante para personas con obesidad. Es decir, si pesas, imagínate, 150 kilos y le quitas el 50% del peso corporal, pues correr con 75 kilos, claro, la persona se ve súper ligera. Entonces, la persona y sus rodillas. Y sus rodillas. Con lo cual el gasto calórico, pues le puedes trabajar ahí. Y luego, pues cosas así también muy interesantes, que está muy de moda también el frío. Entonces vimos unas pozas de frío que están muy chulas. Si tienes una casa grande y tal, el ponerla ahí en un rinconcito para la recuperación muscular, reforzar el sistema inmune, bueno, esos son los beneficios del frío, ¿no? Está muy chula, muy interesante. La poza esa de agua fría, además te la puedes llevar, ocupa no mucho y tiene una pequeña depuradora, está muy bien. Y luego la máquina de crío, ¿no? De menos 85 grados. Sí, ahí se metió Alberto. Que me metí, la verdad. Pensaba que iba a sentir más frío, ¿no? Me metí con camisa. A ver, es un minuto, ¿eh? Sí, no te dejan más. No te dejan más. Y aparte te obligan a estar moviéndote dentro de la cápsula. Sí. Es como un urinario de festival. O sea, tiene ese espacio. Ah, sí, muy pequeña. Muy pequeñito. Y claro, es un minuto simplemente para que no te la sensación, pero no, al cuerpo no le da tiempo, digamos, a sentir el frío. No. Sí, siente fresco, pero aunque esté a menos 85 grados, no es que te vayas a congelar. No, hombre, si te tiras ahí 10 minutos, sí, pero que en un minuto lo llevé bastante bien. Ah, y luego vimos una cosa muy chula, que también estamos dándole una vuelta a ver de qué forma a lo mejor la podemos introducir en AFIT, que es una especie de escáner a través de una app que con 3 fotos es capaz de medirte, digamos, a nivel biomecánico cuáles son la postura, la postura, las compensaciones, los desniveles que hay de un hemisferio o de una lateralidad a otra. En cuanto te coge X puntos a lo largo del cuerpo, pues cabeza, hombros, abdomen, espinas ilíacas, rodilla, cadera, pum, 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 pum. En un plano frontal, en un plano lateral, en un plano posterior, sentado. Entonces el sistema analiza cada punto,
y luego digamos, en una app te sale Sale un informe. y sale un informe de desniveles, con respecto a qué grado de diferencia hay, si ese grado también, dependiendo de la diferencia, puede llegar a ser patológico o no, si hay algún problema. Y lo más interesante de eso es que luego además te ejecutaba automáticamente en el sistema la serie de ejercicios Desarrollado con una IA. o de fuerza que deberías de realizar para, digamos, mejorar esa postura o llegar a tener una posición más ergonómica y que supuestamente pues le vendría mejor al paciente. Y nos pareció muy chulo. Yo creo que sí, o sea, nos van a mandar la información, el informe que me hicieron a mí. Bueno, a mí ya me sacaron lo que yo ya sabía, es decir, hombro izquierdo un poquito alzado, cadera derecha un poquito alzada y luego en postura de sentado igual, la zona lumbar un poquito descompensada. Y lo interesante de eso es eso, que te sacan a través de una IA ejercicios para poder mejorar esas descompensaciones y mejorar a nivel postural, y luego eso viene para una mejora, pues de caminar mejor, tener menos dolores. O sea, sí que es muy interesante que podamos incluirlo. Y nada, eso a nivel de entrenamiento, yo creo. Bueno, luego tuvimos contacto con las diferentes marcas a nivel de maquinaria, sobre todo de estilo con madera. Muy bonita. Muy bonita, porque tenemos una idea, cuando se pueda y tal, el cambiar el rebranding un poco de AFIS Club y irnos a centros no tan minimalistas y con maquinaria tradicional, sino que irnos a centros, esto ya bueno, pues a nivel de marketing, ¿no? Irnos a centros más cálidos, irnos a centros pues, con maquinaria en madera y material en madera. Más elegante. Mucho más elegante, más cálido, más como una casa, más estando como en familia, con tono más pues lino, madera, bueno, pues ese tipo de cosas para ir acorde un poco a nuestra idea de personalización, a nuestra idea de ser una familia y de estar como en tu casa, ¿no? Eso es un poco la idea que nos gustaría, en vez de irnos tan al minimalismo tan blanco y maquinaria más tradicional de hierro, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos ahí hablando con los proveedores. Y luego estuvimos pues también en diseño de interiores, decoración y tal, hablando con varios proveedores también para Fit Technology, sobre todo, porque los proyectos, aparte de la maquinaria y los equipamientos, ya nos piden algo más 360, es decir, que ya les demos pues toda la decoración, taquillaje, suelos, lavabos, bueno, todo, y aparte de los equipamientos y la maquinaria. Y luego estuvimos también viendo un suelo, ¿no? Que nos gustó, también muy interesante. Era un suelo... Yo creo que era tipo PVC, poliuretano, un suelo que absorbía el impacto y luego aparte también imitaba la madera. Imitaba la madera, era muy bonito, sí. Para no tener que utilizar quizá esterillas, y que incluso llegamos a la conclusión de que claro, quedaría súper chulo, y luego después de cada clase a lo mejor, incluso con un robot, el que te lo pudiese dejar todo... Una rumba, ¿no? Sí, algo así, con que te lo pudiese aspirar y fregar y entonces la siguiente clase, todo limpio otra vez. No sé, estaba chulo, ¿no? Estaba guay. ¿Y así más cosillas que vimos? Luego ya estuvimos en el pabellón digamos, de maquinaria pura, lo que son, digamos, las propias máquinas del gimnasio. Que hay miles de proveedores. Ese mundo es... O sea, diferenciarte ahí... A mí lo que me ha hecho es cómo te diferencias, porque al final la mayoría de las máquinas son prácticamente iguales. Puedes diferenciarte a lo mejor en cómo utilizas ciertas palancas, o si eres más ergonómico a la hora de ese mismo ejercicio para a nivel de posición del cuerpo y tal. Por ahí es un tal, pero tienes que ser o sea, tienes que hilar muy, muy, muy fino. O como hace Technology, ¿no? ¿Cómo se llama? Technology, perdón. Que es que tienen o sea, el stand que tenían allí, lo mismo... Es que no sé, mismo eran 300 metros cuadrados de stand. Tenían oficinas, tenían máquinas, estaban haciendo actividades in situ. Bueno, ese stand vale, pues no sé, 1 millón de euros. Quizá. Realmente. De hecho es que... Con las máquinas aquí dentro seguro. Y la cantidad de camareros, o sea... Era increíble. Entonces, de hecho era el stand donde más gente había. Lo que pasa que sí que es verdad que hay ciertas máquinas que, por ejemplo, son las sectorizadas, que tú le metes los discos, ¿no? Que son las
pues la gente que había allí, que había animales, ¿no? O sea, si Pablo está fuerte, imagínate, o sea, que hay pavos de más de 2 metros y que son 2 Pablos y tienen no sé, tienen un bíceps como mi cabeza o más y gente enorme, ¿no? Pero había como, sí, los americanos, las marcas como Panata y ciertas marcas son como de Strongman, ¿no? De los que metes discos y entonces no metes ni pesos ni nada, o sea, tú metes directamente discos. Sí. Que había varias marcas de ese tipo, ¿no? Sí. Y luego están las marcas más comerciales, que son de gimnasios más comerciales, como puede ser por la que trabajamos nosotros, Matrix, Technogym, bueno, hay muchas, ¿no? Bodytone, hay muchas. Y esas son las máquinas más convencionales que nosotros toda la vida hemos conocido y que están en los gimnasios generales, ¿no? Y luego hay mucho asiático ya que se ha metido en el sector, había mucho asiático ya, porque claro, fabrican ellos y dirán, pues para fabricar ellos, para fabricar nosotros, creamos nosotros las marcas también. Y sí, hay 2 pabellones, como 2 ciudades gigantes. Solo de eso. Solo de maquinaria, sí. Y luego estuvimos en suplementación. Suplementación y nutrición. Fue el último pabellón que vimos. Y estaba guay porque había actividades. Alberto se atrevió a subir. No lo había hecho nunca eso. No sé realmente cómo se llama. Es como subir. Era un palo en el que hacías una dominada y tenías que ir subiendo hacia arriba. Que tenía unos, digamos, como si fuera un rack gigante en el que tú ibas subiendo y se quedó creo que a 1 o 2 de subir arriba del todo. Sí, creo que me quedé a 1 y porque y porque no sabía y regalé al principio unas cuantas, si no, sí, yo creo que lo hubiese hecho entero. Y ahí, pues si quieres te puedes ir comido. Bueno, comido. Bueno, a base de barritas, te dan en todo, barritas. Nos dieron también. Por cierto. Eso es una merienda. Te voy a hacer una cosa. Había una canasta, ¿vale? Que medía como 7 metros de alto. Y te daban un balón que botaba más que una pelota de frontón. Y aquí el profesional, había 3 tiros, ¿vale? Él metió los 3, pero yo también metí los 3. Y nos llevamos 3 fichitas y nos dieron un par de sobres de proteína y una lata que yo no sabía que las vendían así, es una lata como cualquier refresco que podéis tomar. Y venía incluido ahí el magnesio, la vitamina C y no sé qué era lo otro. No sé si era... No sé, vitamina C y potasio o algo así. El sabor no estaba BCA, mal. magnesio y vitamina C. Y nada, pues hoy nada, nos hemos levantado a entrenar. Duchita. A las 7. Y... Bueno, ayer cuando volvimos yo fui a entrenar un ratillo. Reservamos en un sitio para comer, es verdad, esto no lo hemos contado. Sí, yo me quedé currando y subiendo contenido a la nube. Reservamos un sitio para cenar, por aquí se cena entre las 6 de la tarde y como muy tarde a las 9. Y reservamos en un sitio a las 8. Un sitio típico para comer un codillo. Sí, comemos el típico codillo, la salchicha típica. Codillo, y eso, pedimos eso y las salchichas y luego un postre. Pues... conocimos a la mejor comercial y camarera de la historia. Y la más cara dura de la historia. La más cara dura, sí. Ella nos traía cerveza sin pedirlas. Ella llegaba allí, yo llevaba la mitad de la cerveza y ya directamente me la ponía allí. Y digo, bueno... nos pone el cochinillo, nos pone el codillo, nos pone las salchichas, tal, estamos allí hablando. Un postre. Y él dice, yo te cojo 2, que yo solo odio, ¿vale? Yo te pides tu puto postre. Vale, pero te dije una. Te dije, te cojo una cucharada simplemente para probarlo. Una cucharada y lo pruebo. Digo, no sea rata, tío. Digo, venga, vale. Eso no es rata, tío. Pero si estaba lleno, si simplemente era por probarlo. Vale. Vamos, que si no me llegas a dar me da igual. Total, que decimos, vale, pues tráenos uno y lo probamos los 2. Y llega la tía y nos trae 2. Nos planta 2. Los pone y le dice a Alberto, no, te hemos pedido 1. Que yo no quiero. Que yo no quiero, que yo cogía de él. Y le dice, lo siento. Es lo que hay. Y se pira, como diciendo, te jodes y te aguantas, te lo he traído. Y si no, no me lo voy a llevar, si te lo voy a encasquetar. Si no lo vas a pagar igual. Te lo voy a encasquetar. Yo ya me bebí por lo menos una cerveza, si no fueron 2, casi obligado, porque claro, la tía llegaba, lo ponía cogía el otro vaso y se iba, y tú decías, no, y la tía sudaba. Total que nos da la cuenta y fueron 104 euros. Y yo le di 110. Un robo, vale. Bueno. 110. Por lo que comimos. Digo, bueno, mira, le dejo un par de euros de propina y ya está. Que no tenía por qué, porque no. Y cuando le doy los 110, se da la vuelta, se pira y le digo, oye, esta no nos ha dado la vuelta. Claro, ella no había dicho ni que si esto era para propina ni nada. Le di 110 y se fue. Y cuando vuelve, nos dice, le decimos, oye, te hemos dado 110. Y dice,
Pensé que, Queda- no, que me habéis dicho que ok a la propina. No había ni preguntado la tía. Y yo la idea que tenía era darle un par de euros como mucho. Bueno, pues se cogió un cabreo, nos devolvió el dinero y le dijimos, no, no, sí. Y ni nos miró. No, no, no. Sí, pero, o sea, aparte de que nos encasquetó el postre que valía casi 15 pavos, un plato más que no habíamos pedido, y por lo menos 2 o 3 cervezas de más, esos son por lo menos 25 euros. Nos hubiera salido la cena por 80 y todavía nos quería cobrar 5 o 6 euros más. O sea, se quedó la propina porque sí. Y yo no sé si aquí en Alemania, normalmente en otros países te preguntan. A ver, para ser Alemania. Menos en Estados Unidos. Para ser Alemania y los platos que nos pusieron, si nos hubiesen cobrado 80 estaría bien. Sí, pero y ahora Para ser, sí me Alemania, parecía- para ser Alemania. Sí. Porque en Alemania, hombre, es más caro todo. Aunque ya está muy igualado, que yo vine hace 8 años y ojo, que Madrid o sea, cenar en Madrid y cenar aquí ya es igual. Y nada, pues ya está Yo todo. creo que ya. Sí, vamos a aprovechar el último día que tenemos aquí. Hoy estaremos por ahí todo el día. Nos marchamos a Frankfurt esta tarde, dormimos allí al lado del aeropuerto y nos volvemos mañana por la mañana. Así que ya grabaremos hoy seguramente algo más. Que No, sí. hay reels, hay vídeos muy chulos para redes de todo esto. Así que Así que nada, ya los veréis. Espero que os haya gustado este especial Colonia. A mí la verdad es que la sala está súper chula. Está haciendo un tiempazo de la leche. O sea, hay un solazo increíble. Y a ver si hoy también nos respeta el día y hoy no nos estafan en ningún lado. Así bueno, que pues nada, feliz Semana Santa. chao. Hasta luego.